Regreso es ocasión para conversar sobre un proyecto que ha sido presentado a la Nación. Es un proyecto interesante, de estos proyectos que buscan dotar un escenario de opinión, un escenario de información, de conciencia y sobre todo un escenario de orientación sobre el estado social y democrático del país que vive bajo un régimen de democracia. El abogado, el doctor José Martínez Hoppelmann, lidera una iniciativa interesante que vamos a conocer hoy. Fue presentada esta semana a la Nación y tiene que ver mucho con los derechos y evidentemente incluido las reformas que sufre el Estado para siempre mejorar la democracia. Un saludo muy cordial para hablar de esta iniciativa. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por recibirme. Muy bien. Pero nosotros nos gusta los viernes dar un recibimiento especial. La coordinadora Mariela Payano me ha pedido que le reciba con Café Santo Domingo. Muchísimas gracias. Sí, señor, gracias. ¿Qué es esta iniciativa que hemos visto en los medios? ¿De qué se trata, José, y por qué hacerla? Vamos a ver. ¿De qué se trata? Este tanque de pensamiento, como nosotros le llamamos internamente, surgió a raíz de los pronósticos de reforma constitucional que se anunciaban en el año 2018 y principios del 2019. Como aquello no se materializó, la iniciativa quedó en un limbo y hubieron algunos momentos, desde ese momento hasta acá, valga la redundancia, donde quisimos lanzarla, pero no entendíamos la necesidad imperiosa de que la iniciativa prestara su primera declaración y se presentara frente a la sociedad como un ente que busca llevar a la discusión nacional ideas sobre lo que realmente conviene a la institucionalidad democrática del país. Entendemos que este momento de reforma era vital para que nosotros pudiéramos traer a la mesa lo que entendemos sobre este proyecto de reforma sin que nos pretendamos erigir en sustituir a los que han sido electos para ejercer esas funciones. La iniciativa lo que pretende es tratar de materializar lo que se ha propuesto el poder político legalmente constituido. Y por eso decíamos en el día de ayer en su lanzamiento que la iniciativa, como su nombre lo indica, para fortalecer ese Estado social lo que tiene es que ayudar a cumplir los objetivos que se propone el poder. Y esos objetivos que están plasmados en una carta que envía el presidente con la ley anexa de revisión de la convocatoria que declara la necesidad de la reforma, son objetivos loables y aplaudibles. Primero se busca establecer restricciones a la modificación de la Constitución cuando tiene que ver con el artículo 124 que establece la regla de elección presidencial. Busca establecer dificultades para que ningún presidente en ejercicio pueda favorecerse de la misma reforma que plantea. O cualquier autoridad electa también. O cualquier autoridad electa, que también es loable. Busca establecer criterios de elegibilidad del Procurador General de la República, equiparándolos a los mismos criterios de la Suprema Corte de Justicia. Y, claro está, el tema del Procurador General Administrativo, que ahora pasará a ser el Abogado General Administrativo del Estado. Creo que nadie ha mostrado ningún tipo de oposición a ese tema. Sin embargo, hay algunos puntos sobre lo que se propone en la ley de convocatoria, no así en los objetivos planteados por el presidente, que debe llamar a una reflexión profunda. Y es el tema del derecho de las futuras generaciones de autodeterminarse frente a su propia realidad. Y ese derecho de autodeterminación debe permitírsele a esas generaciones de que de cara a lo que vivan en su momento puedan determinar la forma de elección que necesitan. Y le escuchaba ahorita mencionar la palabra los candados, pero una cosa es poner un candado, poner un obstáculo, y otra cosa es eliminar la puerta. El presidente habló de blindaje. Y bueno, pues lo que se ha propuesto es un blindaje, no hay puertas que puedan ser abiertas sobre lo que se propone respecto del artículo 268, que sería añadir a ese artículo que establece la forma de gobierno en una cláusula pétrea que ha venido
de manera íntegra, transmitiéndose de constitución en constitución, hasta esta, que pudiera ser la número 40 en caso de ser reformada. Añadir ahí que ninguna reforma podrá versar sobre el artículo 124 y las reglas de elección presidencial. La realidad es que hoy la sociedad a un solo grito entiende que el modelo debe ser 2 periodos y nunca más. Y eso creo que es incontestable. Ahora, la sociedad pudiera variar eso en un momento. Así es que existe actualmente. La clave está en ponerle una imposibilidad de que eso se pueda cambiar. Correcto, ese es el objetivo. ¿Se logra con la reforma? Jurídicamente hay cuestiones que nosotros tenemos opiniones contrarias a lo planteado en la propuesta de reforma. Sin embargo, el objetivo es positivo. Lo que sucede es que lo planteado no tiene relación con el objetivo del presidente de la República, que, reitero, es un objetivo loable. Hay discusiones de carácter jurídico que se van a dar sobre la base de cómo tocar el artículo 268, que entendemos que inicialmente no debemos entrar en esa discusión, pero créame, será una discusión bastante interesante donde habrán posiciones muy encontradas. Sin embargo, es bueno resaltar lo positivo de la propuesta, y es que se trata de una propuesta que a todas luces se erige como la primera vez en que un presidente en el ejercicio del poder trata de limitarse él mismo el poder, y eso no es algo común. Y es cónsono con el discurso que ha tenido hasta el momento, y eso también es aplaudible. ¿Qué diferencia existe entre aquel artículo transitorio específicamente solo para afectar a Danilo Medina en su momento, que le impidió o ya de por vida le impide ser candidato nuevamente? Ese artículo transitorio, creo que el número 19 de la Constitución del año 2015, se mantiene ahí. Sin embargo, la justificación que se hizo en ese momento fue más una justificación para la opinión pública que una justificación constitucional. Pues el hecho de que el presidente cumpliera los 2 periodos y habiéndose dado el nunca jamás en la Constitución del 2015, como la Constitución es de aplicación inmediata, era imposible que pudiera presentarse. Sin embargo, para evitar que la opinión pública se exacerbara sobre ese tema y evitar también discusiones jurídicas innecesarias, pues se establece el transitorio, al igual como se está estableciendo ahora, que se pretende establecer un transitorio donde también se afecta al presidente electo en el último domingo de mayo, en el tercer domingo de mayo del año 2024. Lo que quiere decir que también habrá un transitorio para la figura del presidente Luis Abinader, pero más para el objetivo que le planteo que para un objetivo meramente constitucional que pretende hacer una Cuando tú dices de que afectar a las futuras generaciones, el derecho es evolutivo, la sociología del derecho se aplica cuando se necesita. ¿Es cierto que no podrá ser cambiada definitivamente? ¿Puede ser eso así? Mire, lo que yo entiendo es que vamos a someter a unas futuras generaciones a tener que romper la Constitución. Y yo creo que eso no es saludable para la sociedad dominicana. El objetivo que se plantea con establecer barreras para la modificación de eso se puede lograr con otro tipo de propuesta y no solamente con el establecimiento de una cláusula de intangibilidad en el artículo 268. Nosotros tenemos una figura ahí en la Constitución que no se ha utilizado nunca y que pudiera ser la salida a este tema. La consulta popular, falta la ley. El referéndum para la aprobación de la modificación constitucional. Y recuerden que la soberanía reside en el pueblo y de ella nacen todos los poderes. Entonces, ¿quién más que la propia sociedad para decidir en el momento que sea necesario si entiende positivo o no el cambio de una forma de elección presidencial? Hoy nosotros queremos que sean 2 periodos y nunca más, pero mañana puede ser que la sociedad esté hastiada y quiera un solo periodo y jamás, o puede ser que quiera 3, o puede ser que quiera un periodo de 6 años y nunca más. Entonces ese derecho y esa posibilidad de una realidad que nosotros todavía no conocemos porque no existe, no podemos limitarlos a las futuras generaciones. Y se nos enseñaba en las aulas universitarias que el legislador de hoy y el constituyente de hoy jamás podrá tener más derechos que el legislador de mañana. Porque el poder que tienen y detentan nace de la sociedad y del pueblo a través del voto, al igual que lo hará el legislador del futuro. Yo he escuchado en diferentes personajes de la vida política nacional, no es necesaria la reforma en este momento. ¿Cómo la considera usted en los actuales momentos? ¿Sería beneficiaria para el pueblo dominicano? Mire,
todo lo que traiga estabilidad social, certidumbre sobre el futuro, es positivo. La reforma no es necesaria porque un grupo la entienda o no. Hay que salir a preguntarle a la sociedad, que es la que entiende que el Procurador General de la República no debe formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la que entiende que el Ejecutivo lo introdujo en un momento para tener un mayor control de ese órgano. Entonces, esa misma sociedad es la que entiende que el método de elección presidencial que tenemos ahora es un método correcto y que no puede estar siendo objeto de pugnas políticas para su cambio cada 4 años. Y eso es lo que le da legitimidad a la propuesta. Eso es lo que le da su necesidad. No es si un grupo entiende que es necesaria o no, o como se me preguntaba en el día de ayer, ¿por qué someter a la sociedad a una reforma? No, no se trata de someter a la sociedad, es que la sociedad ha dicho que hay puntos con los que no está de acuerdo con la Constitución y hay asuntos que generan incertidumbre que tienen que ser zanjados de la misma Constitución. Y es función de los legisladores que han sido electos, pues cumplir con ese objetivo. ¿Usted pretende llevar este documento al Congreso Nacional a conversarlo, a discutirlo con la comisión que ha sido designada para conocer este proyecto de reforma? ¿Qué piensa sobre el tema específico de la reducción de los diputados, por un lado, y en otro, la elevación de los diputados nacionales de 5 a 20? ¿No hay una contradicción ahí? Mire, ¿Qué piensa usted? le voy a decir, nosotros queremos llevar estos puntos a la discusión nacional, pero no a grupos de legisladores como nos han pedido, ni a partidos políticos. Bueno, por allá es que se va a conocer la reforma en el Congreso. Estoy seguro que ellos sabrán y verán las opiniones de la iniciativa. Y sobre la base de eso, pues que ellos que tienen la responsabilidad... ¿Usted tiene fe que le van a hacer caso? No, la va a discutir pero allá? ya eso es una responsabilidad de los legisladores. No, pero... Mi responsabilidad es traer la discusión a la sociedad. Y ellos que tomen la La decisión. vista pública, la comisión bicameral Y que se ellos que estableció. tomen la decisión que entiendan. Hay veces que se pasan proyectos que no se leen. Bueno, pero esa es la responsabilidad de ellos, no la mía. La mía como ciudadano es traer esta discusión a estos escenarios. Y que sea la sociedad la que se genere su idea sobre la calidad de legisladores. Aquello de que los políticos no deben de decidir en cuestiones, y lo que tocaba Johanna sobre esta situación de los partidos y disminuirle las cuotas de poder con los diputados, unificación de elecciones. Mire, ese es un tema que realmente llama poderosamente la atención de la iniciativa y es uno de los temas más delicados que hay en la propuesta. Y entendemos que como está, lacera la democracia. Y por esa razón hemos hecho un cálculo matemático que todo el mundo va a entender. Tenemos 178 diputados por elección de voto directo, 7 diputados de ultramar, que también son por voto directo, un total de 185, y 5 que son por acumulación, ¿correcto? Que son los famosos diputados nacionales que son por lista. Nadie marca su cara, nadie los elige. Exacto. O sea, son diputados de dedos para garantizar mayoría. Minorías, perdón. Entonces, cuando usted hace la proporción entre cuántos diputados electos por voto directo versus cuántos hay por lista o por acumulación, se dará cuenta que actualmente hay 1 por lista o acumulación por cada 36 diputados electos. Y en lo que se propone habrá 1 de acumulación por cada 6 electos. Y eso varía drásticamente, ese equilibrio del que ha sido electo democráticamente y directamente a través del voto y el que ha sido designado para garantizar una mayoría solamente por acumulación de votos nacionales. Y eso entiendo que debe llamarse a ponderación un poco más profunda porque no cumple con la misión ni el objetivo que se ha planteado el presidente en su carta de remisión. Es cierto que hay una necesidad de rebajar o frizar esa matrícula de la Cámara de Diputados porque es excesivamente alta, pero eso no debe hacerse en detrimento de la representatividad democrática. Se dice que la problemática es el dinero, porque eso le cuesta mucho al pueblo dominicano y que eso traería una solución a bajar esos costos que tiene que invertir el propio Estado. Esa es la función general de eso, entonces, mire, el costo. Es que se trata del primer poder del Estado. Y el Estado, por su propia naturaleza, tiene que entender que la democracia cuesta. La democracia no la andan regalando en las calles. O
sea, para un Estado lograr exponer ante el mundo una estabilidad política y social como la que muestra la República Dominicana, que solventa su crecimiento y solventa su actividad turística, no puede pensarse de esa manera. O sea, no debe ser la justificación el hecho de que sea un poco más costoso o no tener cierta cantidad. Yo soy de opinión que nosotros debemos revisar no solamente la cantidad de los diputados, sino el sistema de repartición de escaños, que es una discusión un poco más profunda, que no es posible que en una demarcación la sociedad marque un diputado que queda de segundo y como el partido era minoritario, por el sistema de repartición de ley de ON o de escaños, no quede. El sistema HON. Correcto, el sistema de ON. ¿Usted no está de acuerdo con ese sistema? Pero claro que no, eso es un sistema para mí antidemocrático, que se generó con la idea de que hayan representantes de minorías, pero al final eso no ocurre así. Ese método ya es muy viejo, fue diseñado para una sociedad que ya no existe y debe buscarse una fórmula diferente para garantizar representatividad de minorías. Ese no cumple con su objetivo. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene 7 miembros, 5 políticos, dirigentes de partido, incluido el presidente de la República, 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, titular y un juez que es el secretario. Son políticos a fin de cuentas quienes escogen o escogerían al Procurador General de la República, sometido por un político, única propuesta del presidente, si se configura el Consejo Nacional de la Magistratura como se está planteando, que actualmente son 8, saliendo el procurador serían solo 7. La cuestión de que los políticos, que sean apolíticos, Milton Ray Guevara fue militante de un partido, tremendo juez, Tribunal Superior, Tribunal Constitucional, lo fue Virgilio Bello Rosa y otros procuradores que hemos tenido también y lo han hecho bien. ¿Qué opinión le merece eso? Mire, el Consejo Nacional de la Magistratura nace de la representatividad política y con miembros que conforman cada uno de los poderes del Estado. Esa es su concepción ideológica. Y sobre la base de eso, lo que se plantea en este momento es reducir la representación directa del Poder Ejecutivo con una persona que no ha sido electa por el voto directo. ¿Correcto? Y dejar al Ejecutivo solamente con un solo representante. Dejamos al partido que dirija las cámaras, uno para el Senado y otro para la Cámara de Diputados, un partido de oposición y que se represente en segunda mayoría, presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema electo por sus pares. Creo que esa composición es positiva. Y sobre la base de si son políticos o no, le puedo decir, ningún poder nace de otra forma que no sea del poder político que ha sido electo a través del voto. Bueno, podemos buscar mecanismos para que eso genere mayor apertura, pero la realidad es que todas las entidades designadas nacen del poder político electo. Hopperman, entonces el planteamiento es la discusión de este tema, ¿no? Correcto. Y ustedes son un canal para eso. Correcto. Le termino de sugerir que lo lleve allá. Ya veremos, nosotros... Pues si usted piensa que le van a hacer caso porque sí... Nosotros somos un poco cuidadosos con el tema de que no se nos vincule o no se nos trate de sindicar con algún interés político partidario. Y sobre la base de eso queremos mantenernos donde somos, en la sociedad civil y bastante alejado del tema de los partidos políticos. Pero como quiera van a hablar, ¿eh? Sí, claro. Ahorita va a pero decir que lo usted digan de está lejos, ayudando. no de cerca. Bueno, muchas gracias al Muchísimas doctor gracias a ustedes. José Martínez Hoppelman. Como ustedes ven, está liderando una iniciativa que busca poner sobre la mesa la discusión, entre otros, del tema de la reforma constitucional, que es la que corre en este momento. Así es. Con esto termina la jornada de hoy y